creo que tenemos que hablar de lo urgente y de lo importante, que son dos cosas diferentes. Recuerdo que el presidente Luis Abinader, cuando asumió el cargo, lo dijo en su discurso, en su toma de posesión, pero lo dijo en diferentes escenarios, que había retos urgentes y otros importantes. Y obviamente cuando él hablaba de urgente se refería en primer término a la pandemia, que era el problema que había que atender con urgencia. Todavía estamos bregando con el tema de los contagios y sobre todo buscando la vacuna, que el presidente se anotó un éxito en esa gestión. Pero hay que seguir hablando de cosas que son importantes. Hay una lista muy grande de temas que son importantes, que le competen al gobierno central una parte y a otras instancias del Estado, sobre todo al Congreso Nacional. Entonces hay que hablar de eso, porque viene un cambio de autoridades o una ratificación de autoridades. Ahora en mayo, a partir de agosto, vamos a tener el gobierno central renovado o repetido y el caso del Congreso también. Son retos que tiene. Entonces hay una lista grande de temas que son importantes, pero esa lista tiene tanto tiempo, esos temas tienen tanto tiempo siendo importantes, que yo diría que habría que ponerlo en el lado de urgentes, o sea, poner el foco en esas cuestiones. Yo voy a mencionar algunas porque no hay tiempo para mencionarlas todas, pero por ejemplo, el tema de la reforma fiscal, que todo el mundo sabe que se impone, que es necesario, que hay que hacerlo, que se establece en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero que hace mucho tiempo que el país debió asumir dar ese paso. Y ahora mismo en campaña electoral se habla poco, o no se habla, o se habla de una manera que está un poco engañosa, porque por ejemplo el oficialismo trata de no hablar del tema, porque le compete a ellos y porque el oficialismo tiene mucho chance de quedarse ahí. La oposición, cuando habla de reforma fiscal, recurre a una serie de frases manidas, que antes de hablar de reforma fiscal hay que hablar del gasto, que hay que revisar esa parte primero, que el pueblo no resiste más impuestos, una serie de clichés. Pero todo el mundo sabe que eso se impone, que la reforma fiscal es necesaria, yo diría que casi urgente. Mejorar la educación, por ejemplo, es una prioridad también. Y una señal de que nosotros estamos atrasados en eso, señores, es que la tanda extendida sigue siendo todavía hoy una prolongación de horario. O sea, la tanda extendida, que tenemos mucho tiempo diciendo las propias autoridades, los ministros que han pasado por ahí, la ADP, los que saben de eso, los que saben del tema educativo, dicen, ese horario extra debe ser utilizado, debe ser aprovechado, debe ser maximizado. Todavía sigue siendo una prolongación de horario sin contenido. Eso es un tema importante, casi urgente. Las leyes pendientes, eso le toca al Congreso. Yo no la voy a mencionar todo, ustedes saben cuáles son, además es una lista muy grande, pero que baste decir que gran parte de esas leyes son leyes complementarias de la Constitución, lo que dice de la importancia de esas leyes, pero además del retraso que tenemos, porque estamos hablando de la Constitución del 2010 y estamos en el 2024 y todavía hay una serie de leyes complementarias, o sea, leyes que le tienen que dar forma a esos cambios que trajo la Constitución y todavía no han sido aprobadas. Y un punto importante, yo sé que falta muchísimo, un punto importante que yo creo que hay que abordar, que cada cierto tiempo se toca, y ahora se mencionó por el tema de los fondos de los partidos, las leyes que atan el presupuesto. Eso es una cosa que hay que sincerizarla. Nosotros no podemos mantener el presupuesto atado a una serie de leyes que tienen cuotas específicas que sabemos que no se cumplen ni se puede cumplir. Esas son unas leyes, yo diría que son las leyes de la hipocresía. Entonces eso es una lista más o menos de algunos aspectos importantes que el gobierno y que el Congreso y otras instancias del Estado van a tener que abordar a partir de agosto. No hay chance para que se haga ahora, pero creo que, como decía ahorita, ya más que importantes se están convirtiendo en urgentes. Es una lista pequeña,
O sea, un muestreo, lo que yo he mencionado. Quizás no están todas las que son, pero sí son todas las que, pero sí son todas las que están. Creo, ¿verdad? Creo.